Soy Santiago Sánchez, profesor de Lengua Española de la Universidad Autónoma de Madrid, y les presento a continuación la ponencia Humor paso a paso en el Teatro de Lope de Rueda, una perspectiva pragmática. El título presenta un doble significado. Por un lado, los pasos son piezas teatrales breves, de asunto popular y de tono cómico, que empezó a difundir Lope de Rueda, autor y representante sevillano del siglo XVI. Por otro lado, la locución paso a paso sugiere una metodología para abordar el humor en el teatro. La propuesta, por tanto, tiene dos objetivos. En primer lugar, justificar la perspectiva de análisis, el de la pragmática lingüística, y en segundo lugar, presentar líneas para acometer esa aproximación pragmática desde la teoría general del humor verbal establecida por Salvatore Attard. El humor, lo cómico, es un modo especial de presentar la realidad, pero también es una forma particular de comunicación, una forma de comunicación que promueve la risa. Definido de esta forma, lo humorístico es un proceso pragmático, depende de la interlocución de los hablantes, de la situación comunicativa y del contexto sociocultural donde esa forma particular de humor se manifiesta. Dejando de lado la causa que active el humor o los efectos que éste provoque, desde una perspectiva estrictamente semiótica, lo cómico es resultado de un encuentro inesperado de dos expresiones de signo contrario que dan lugar, que generan una incongruencia. La comunicación de intención humorística será exitosa si al superarse esa incongruencia logra hacer reír al receptor. Podemos considerar que la comicidad tiene un carácter universal, pero lo humorístico surge en el contexto y, por tanto, está condicionado situacional y culturalmente. Aunque han llegado a nosotros testimonios indirectos de cómo era el teatro de Lope de Rueda, hoy solo conservamos sus textos, que además fueron retocados y fueron editados por Timoneda, que los publicó ya cuando Lope de Rueda había fallecido. Contamos, por tanto, con un texto dramático que fue modificado por un editor. En un texto dramático convergen distintos niveles de comunicación. En un primer nivel, el texto dramático, entendido como una forma especial de literatura, reproduce situaciones comunicativas a partir de las intervenciones de los personajes como entes de ficción. En un segundo nivel, cuando el texto se dramatiza en la representación del espectáculo, son los actores los que, encarnando a esos seres de ficción, participan en la situación dramática. Además de estos dos niveles de comunicación interna, podemos hablar de dos tipos de recepción externa. Por un lado, el lector, que accede al texto literario en una comunicación diferida o extendida y que también podemos considerar asíncrona. Y por otro lado, el espectador, que puede asistir a las representaciones teatrales en una comunicación simultánea, síncrona por tanto, y de naturaleza triangular. El humor, por tanto, es una forma especial de comunicación que cobra sentido en el contexto en que surge, la sociedad española del siglo XVI en este caso, y que se integra en los modos discursivos de la ficción, el texto dramático y el espectáculo teatral, especialmente en el contexto de la literatura y del espectáculo teatral de ese periodo, de ese momento. Las características del discurso teatral, cuando está orientado, en este caso, al espectáculo, evidencian que hay un humor lingüístico, que es el que está inscrito en el texto dramático, el de las palabras, podemos decir, pero que también hay un humor paralingüístico y un humor no verbal
que son los que se sugieren en un texto dramático y que se evidencian en un espectáculo teatral. No solo nos hacen reír, como bien sabemos, las palabras, también resultan risibles las apariencias de los actores, los gestos, la forma de decir, la forma de mover, la forma de mirar, etc. Desde el punto de vista de la historia de la literatura, el estudio de la literatura dramática exige dos tareas: guiar en la comprensión e interpretación del texto literario en el momento de su creación e inferir las claves cómicas, en este caso, del espectáculo a partir de las didascalias, o de otra manera, a partir de las acotaciones, sean estas acotaciones o didascalias explícitas o sugeridas en el texto. Se propone, en este caso, un análisis integral del humor partiendo de la teoría general del humor verbal de Attardo, como hemos dicho, en su libro de 1994 y en la segunda edición de 2024. Pero para ello también se siguen las sugerencias de Ruiz Burillo en sus obras de 2012, 2016 y 2020. Entendemos que hay 6 aspectos que tienen que formar parte de ese análisis integral del humor: el género o marco discursivo, el contraste de los guiones, donde se genera la incongruencia, el razonamiento lógico humorístico, que generalmente se da en el personaje cómico, las marcas lingüísticas, los indicadores paralingüísticos o no lingüísticos del humor y, por último, el objeto o meta de la comicidad. ¿Cuál es el objetivo de la comicidad? Cuando hablamos del género o marco discursivo, tenemos que fijarnos, por un lado, en la secuencia textual, en este caso el diálogo, y también el género textual, el hecho de que sea un teatro breve, un teatro cómico, con personajes tipo, con trama argumental sencilla, etc. Al hablar de contraste entre guiones o esquemas de conocimiento, tenemos que prestar atención a la incongruencia que suele producirse entre el modo de pensar común y el modo de pensar específico, particular del personaje que induce al al humor, que es el personaje cómico. Hay un razonamiento de tipo lógico-cómico que está vinculado también al personaje simple, como se denomina en las obras de Lope de Rueda. Por ejemplo, es capaz de argumentar de una forma disparatada o descabellada cualquier cuestión. Por ejemplo, fundamenta el hecho de que su dueño le tiene que creer porque él es nieto de pastelero. Hay marcas lingüísticas que mueven al humor y podemos distinguir 2 tipos de marcas lingüísticas: las que están provocadas por la forma de interacción lingüística, sobre todo cuando se incumplen las máximas conversacionales, cuando se prolonga, por ejemplo, un intercambio de manera excesiva o desproporcionada. Pero también hay otra marca lingüística que tiene que ver con el uso del código. Es muy común, es muy frecuente, que se confundan palabras y que eso dé lugar a la comicidad. En este caso se confunde cilicio con silencio, o a veces también hay una creación de imágenes que resultan humorísticas. Hay otros indicadores, los paralingüísticos y no lingüísticos, que tienen que ver con la representación teatral. Son indicadores que probablemente tienen que ver con las pausas de un personaje, la intensidad que la distinta intensidad que puede haber entre los actores, un susurro frente a un grito, pero también puede haber indicadores no lingüísticos que estén relacionados con el movimiento actoral o con la deixis dentro del espacio escénico o extraescénico. Por último, hay otro elemento que también resulta importante, que es el de determinar cuál es el objeto de comicidad en los pasos. Es lo que se denomina habitualmente el remate final.
Este remate final, por lo general, acaba con la burla del personaje, del bobo, del personaje simple. No siempre el personaje simple acaba siendo el burlado, el objetivo de la risa, pero sí que es bastante habitual ese esquema. Por otro lado, puede haber también momentos en que el objeto de comicidad no sea parcial, es decir, no corresponda con el remate final del paso, sino que corresponda con un gancho. Ese gancho, ese objetivo de risa puede estar circunscrito al planteamiento o al nudo de la obra. A veces, por ejemplo, los personajes simples provocan la comicidad, por ejemplo, del lector o del espectador, burlándose del amo o del dueño o de su dueño, ¿verdad? En definitiva, el tratamiento del humor como una forma especial de comunicación puede abordarse desde los planteamientos de la pragmática y específicamente desde la teoría general del humor verbal de Attardo, con las modificaciones que hemos visto que puede hacer Leonor Ruiz Gurillo para el humor en español. Aunque es verdad que esa aproximación ha de hacerse siempre atendiendo al marco discursivo y a las convenciones del género. Muchas gracias por su atención, espero que les haya resultado provechosa esta ponencia.